pues llego con toda la expectativa de que este es el hombre de Dios para mi vida. Y te das cuenta que la misma ruptura emocional que tienes tú mismo se transfiere a la otra relación. Porque a pesar de que tienes una nueva pareja y tienes tu familia, o sea, tus hijos, me sentía igualmente sola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy aquí súper contenta con mi amiga Carla Ingram, que, híjole, vamos a tratar de hacer esto en el mejor tiempo posible porque tenemos tanto que platicar y ella tiene tanto que decir que vamos a tener que volverle a invitar después. Así es que, pero estamos bien enfocados en el tema de hoy, porque el tema de hoy que vamos a platicar es cómo tenemos un Dios de nuevas oportunidades y cómo Carla tuvo una nueva oportunidad de realizar un nuevo matrimonio con una familia combinada, que sabemos que no es fácil porque, híjole, yo platicaba con Carla y le decía, oye, si el primer matrimonio con el primer esposo y nomás están tú y él, no es fácil, y luego vienen tus propios hijos y no es fácil, ahora imagínate volver a empezar eso con una persona que no es el papá de tus hijos, que tiene hijos que no son tus hijos, y luego vienen los del común, y luego pues ya reprobaste la primaria y ahora pasas a la secundaria. Es como que no tiene sentido. Pero lo bueno es que tenemos un Dios de nuevas oportunidades. Y antes de entrar al tema, quiero platicar un poquito de Carla, y si estoy mal, me corriges, ¿ok? Ujú. Carla, de alguna manera, pues conoció a Dios cuando estaba joven, chica, y pues en un momento, como muchas personas tenemos, ¿verdad? Se alejó un poco de Dios, para no entrar en detalles. Y a lo mejor pues se casó, ¿no? Con una persona pues en US igual, pudiéramos decir, no cristiana. Tuvo 2 hijos, el pequeño con necesidades especiales. Y en el medio de su primer matrimonio, aquí mi amiga pues se alborota, ¿podemos decir eso? En medio, ajá, ajá. Pues digo, habrá muchos sentimientos en ese momento, pero pues aquí mi amiga cayó en una infidelidad. Como haya sido, no vamos a entrar en detalles tampoco. Y obviamente pues eso causó la ruptura de su matrimonio. Digo, hubo intento de restaurarlo y todo, pero pues obviamente no es fácil. Y a final de cuentas quedó la ruptura. Entonces mi amiga se queda aquí con sus 2 hijos, sola. Empiezas otra vez como que, pues Dios es el camino, ¿no? Entonces empieza otra vez. Y en ese estar buscando de Dios, gracias a Dios, conoció ahora a su nuevo esposo. ¿Es correcto? Y ahí empezó la nueva aventura de la segunda oportunidad, pero ya a nivel secundaria, preparatoria, bachillerato, Universidad. universidad, posgrado y todo lo demás. Y no solamente eso, sino que híjole, este nuevo camino, esta nueva oportunidad que Dios te dio, vino acompañada de muchísimos retos, los cuales solamente los voy a mencionar así yo por encimita y ahorita vamos a entrar en detalle, ¿no? Por ejemplo, obviamente te creció la familia. Eh, eh, Hay una infidelidad ahora en este matrimonio, no de tu parte, de parte de tu esposo. Luego también por cuestiones de su pasado de él, aunque lo conociste en los caminos del Señor, por cuestiones de su pasado de él, o sea, tuvo que ir a la cárcel. Luego, en medio de todo eso, a tu mamá le diagnostican cáncer. Y luego también, en medio de todo eso, tu hija te confiesa que fue molestada sexualmente cuando ella era una niña. Y en medio de todo eso, cuando tú sales embarazada, obviamente también para tener un bebé de ustedes dos, la mamá del hijo de tu esposo, pues decide, no, pues a él les va mi hijo también, ¿no? Entonces, no conforme con eso, aquí mi amiga, o sea, que es mexicana, ¿verdad? Nacida y crecida en México, pero llevas mucho ya tiempo viviendo en Estados Unidos. eh, y además se casa con una persona de raza afroamericano, o sea, totalmente, o sea, diferente, ¿no? Sí. Entonces, híjole, le echaste, pero sí, tupido. Tupido, o sea, está lo cultural, lo familiar, la enfermedad, los retos, la infidelidad, la cárcel, todo eso. Cuéntanos cómo, o sea, cómo atraviesas eso, ¿no? ¿Cómo enfrentas todo eso? O sea, cómo una persona decide quedarse, cuál fue el reto más grande, por qué te quedaste en una situación así, cualquiera por mucho menos dice más vale aquí corrió que aquí quedó.
huye por tu vida. A lo mejor cualquier buena amiga te hubiera dicho, amiga, huye por tu vida, sal corriendo de ahí. O sea, cuéntanos, o sea, ¿qué pensaba Carla? ¿Cómo estaba Carla? Platícanos. Wow. Paréntesis. Antes, para que no se desanimen, nomás quiero decir que mi amiga Carla tiene 17 años de casada. Está en un equipo pastoral con su esposo. Ella también tiene un ministerio de mujeres, Brilla 365. Están conectando mucho con las mujeres, hacen campamentos, congresos. Entonces, ¿pero cómo le hizo para salir de ahí a ser la mujer y tener el matrimonio y la familia que ahora pues tienen, ¿no? Sí, bueno, pues muchas gracias, Melissa, por invitarme y darme la oportunidad de compartir un poquito de mi historia y de lo que Dios ha hecho a través de todos estos años. Debo comenzar por decir que es un proceso y que no sucede de la noche a la mañana, y que cuando veo hacia atrás en esa temporada de mi vida, sí, fue una temporada muy difícil. Obviamente llegas a esta nueva relación esperando que va a ser mucho mejor que la primera. Obvio, antes de casarme, no pensé que me iba a casar de nuevo, porque entendía que es difícil encontrar una pareja que te tome con hijos, doblemente difícil con un niño con necesidades especiales. Era como casi imposible. Entonces, cuando paso esa infidelidad y que me encuentro sola en un país que no es el mío, con una cultura que no es la mía, un niño especial, viviendo de toda la asistencia pública, sintiéndome la peor loser del mundo, digo, ok, ¿ahora qué sigue? Sintiéndome que había arruinado el plan de Dios para mi vida, dije, ¿ahora qué sigue? Entonces, en ese proceso que conozco al que es hoy mi esposo, pues llego con toda la expectativa de que este es el hombre de Dios para mi vida, no voy a volver a cometer otro error. Y no quería tampoco andar de una relación a otra relación. Entonces, y llegas con tantas expectativas pensando que va a ser como en las novelas o como las películas, pero te das cuenta que no es así. Y te das cuenta que la misma ruptura emocional que tienes tú mismo se transfiere a la otra relación. No cambia porque es una nueva persona. Y te das cuenta de que obvio comienzan a salir cosas. Y lo que comentábamos es que las crisis realmente revelan lo que uno ya trae. Exacto. Entonces, todas mis inseguridades, todos mis temores, mis complejos, todo lo que había experimentado en mi niñez, todo eso comienza a salir en nuestra nueva relación a través de cada desafío. Muchos desafíos. Muchos desafíos. Que llegó un momento donde yo decía, bueno, ya, ¿será que a mí solamente me pasan estas cosas? Y muchas de las cosas que atraviesas, muchas veces las pasas sola, porque no piensas que nadie puede entender lo que estás viviendo. Y si lo llegas a expresar, siempre ya sabes que es el típico consejo de, pues es que tú deberías hacer esto, es que tú... Y yo quería decirles, pero tú no estás en la situación que yo estoy viviendo, no me digas qué tengo que hacer. Pero la verdad que en ese tiempo lo que yo hice fue siempre seguir buscando del Señor, y a pesar de todo ese desastre, decir, ok, Señor, ¿qué puedo aprender de lo que estoy viviendo? ¿Qué me quieres enseñar? Y tomar esa ruta, que no siempre es la más fácil. Pero podía ver algo en mi matrimonio que, a pesar de que muchas veces quería salir corriendo y sentía que no podía más, era como que podía ver, es que esto no es todo, sé que a lo mejor hay más, aunque en ese momento todavía no sabía. Fíjate, cuando uno está en una situación, y me imagino que te pasó, ¿no? Que no puedes más, o sea, que ya no puedo más, quiero salir corriendo. Ahora, obviamente muchas de estas cosas estaban ajenas a ti, ¿no? O sea, era algo de tu esposo que había hecho, de tu mamá, tu hija, de alguna manera, ¿no? Pero, Carla, ¿cómo reaccionaste? Porque muchas veces reaccionamos ofendiendo, gritando, golpeando. O sea, sí me explico lo que te quiero decir. O sea, ¿cómo estaba esa Carla? O sea, ¿cómo estaba esa Carla en su casa? Claro que hubo momentos donde me sentía la víctima. O sea, claro que sí, era pobre de mí, ¿cómo me está pasando todo esto? Porque ciertamente hay cosas, como dices tú, que están fuera de tu control. Sí. O sea, yo no pedí tener un niño con necesidades especiales, Sí. ¿no? Eso es fuera de mi control. Lo que pasó con la vida pasada de mi esposo, fuera de mi control. El diagnóstico de mi mamá, fuera de mi control. Totalmente. Aún quizá la situación con mi hija sucedió cuando no estaba conmigo, sino con su papá biológico. Entonces,
Y obvio es como, pobre mí, puedes caer en esa parte si lo decides. Ujú. Pero lo que aprendí es que cuando nos quedamos ahí no crecemos. Definitivo. Y entonces uno tiene que tomar responsabilidad. En algún punto de tu vida tienes que tomar responsabilidad de tus acciones y reconocer, ok, ¿qué parte de todo esto, en qué parte yo contribuí o en qué parte estoy contribuyendo? Y eso requiere de verdad tener como un espíritu humilde para poder reconocer. Totalmente. Y de verdad que le doy gracias a Dios porque creo que realmente Dios te da como esa habilidad de poder discernir y decir, ok, aunque sí muchas cosas son ajenas a mí, sí puedo tomar responsabilidad y cambiar el área donde yo puedo tener control. ¿Hay algo, tocaste algún punto muy bajo que dijiste, no puede ser? Digo, en mi sentido a mí, o sea, en un tiempo yo puede ser, llegué al punto de hacer esto. Y ahí dije, no puede ser, o sea, eso tiene que ser mi punto más bajo. De ahí para allá ya no puedo ir más. ¿Cuál fue tu punto más bajo pasando esta situación familiar, no? Wow, definitivamente fue un proceso de varios eventos y llegó un momento donde yo sentía, ya no veo la luz. Ya no quería yo ni moverme ni para enfrente ni para atrás, quería simplemente quedarme ¿Caíste en ahí. depresión? Fíjate que yo creo, sí, descuido personal, pero donde yo siento que toqué fondo fue cuando comencé como desesperada a querer buscar a través de otras cosas el llenar ese vacío y esa soledad que yo estaba sintiendo. Porque a pesar de que tienes una nueva pareja y tienes tu familia, o sea, tus hijos, me sentía igualmente sola porque no estaba conectando con mi esposo. Okay. Entonces llegó un momento donde empecé como desesperada, como ansiosa a buscar y un poco hasta cínica. Es decir, ¿sabes que voy a buscar lo que yo necesito? No importa de dónde sea. Y foco rojo, ¿no? Porque de alguna manera, o sea, estaba latente lo que pasó en tu primer matrimonio. Claro. O sea, que imagino que también fue algo, una necesidad que te sentías, pues, Claro, sola, ¿no? claro. Wow. Entonces lo volviste a ver, ¿no? Lo volví a ver, definitivamente regresó. Ok. Porque lo que no lidias en tus 20 va a regresar a tus 30 y tus 40. Definitivamente. Entonces, vuelvo a notar esa misma tendencia y ahora sí más cínica de decir, ¿sabes qué? Voy a buscar lo que yo necesito. No voy a dejar a mi esposo, pero voy a llenar mi necesidad, claro, ¿no? Claro. Me lo merezco. Todo lo que hago. Después de todo lo que he vivido, sí, claro. Me lo merezco, sí, por sí. lo menos dame algo, ¿no? Y fue, yo creo, ahí el punto más bajo, donde hubo un momento, y ahí puedo ver la bondad de Dios en mi vida de una forma tan palpable, donde Dios me dice, hasta aquí, Carla, hasta aquí. Wow. Y fue su amor, sus lazos de amor que me atrajeron. Sí. Y la verdad es que dijo hasta aquí. Y ahí comienza como que Dios a hacer algo en mi corazón, donde dije, sabes que este no es el camino. Lo padre de todo es que tú dijiste, ¿no? Que de alguna manera nunca se apartaron de Dios, entonces siempre estuviste, ¿cómo se llama? Expuesta a la palabra de Dios, expuesta a su presencia de Dios, porque luego lo que pasa es de que mucha gente pues se va. Uh-huh. ¿Se me explico? O sea, como, ay, mejor me voy, ¿no? Sí, y más porque hay mucha culpa, hay mucha vergüenza, o sea, hay muchas cosas que aún estando dentro de la iglesia, y quiero decir, sirviendo en diferentes áreas, podemos estar tan rotos, inquebrantados y no darnos cuenta y no saber. Y obvio eso se ve reflejado en nuestras relaciones. Sí, y querer cubrirte con el servicio, ¿no? Oh, absolutamente. Uh-huh. Entonces, en este momento, pues sí decido como que, ok, Señor, te necesito. Desesperadamente te necesito. Todo lo que he hecho no ha funcionado. Y claro, para poder sobrellevar todas las cosas que estaba enfrentando, tenía que ir delante de Dios y decirle, por favor, si tú no me ayudas hoy, yo no sé qué no voy a poder, de verdad, no voy a poder. Oye, Carla, me imagino que en ese momento es cuando más te sientes en un hoyo, ¿no? Sí. O sea, necesito salir del hoyo. Y obviamente siempre cuando uno esté en un hoyo, yo creo que todos en un momento de nuestra vida hemos estado en un hoyo. O a veces a lo mejor todavía estás en un hoyo y también por eso es este podcast. Uh-huh. Hay muchas salidas del hoyo, ¿no? Y a lo mejor una salida para ti era el divorcio.
¿Ah? La salida más fácil, ¿no? Claro. Sí, la salida más fácil. Pero estando en ese hoyo, o sea, ¿qué te pidió Dios a ti? Wow. Pues recuerdo que hubo un punto donde yo dije, ya, hasta aquí. Y fui delante de Dios y me acuerdo que le pedí, le dije, por favor, Dios, yo ya cometí un error, no quiero volver a cometer otro error. Tienes que hablarme como si yo tuviera 3 años, así, tan claro que no me quepa duda de que es tu voz quien me está hablando. Y a través de una palabra que recibo justamente en ese mismo tiempo, donde me dice el Señor, Carla, la palabra divorcio nunca más debe existir en tu vocabulario. Fue que yo dije, oh. Wow. Y la verdad no fue como que estaba dando brincos de gusto cuando recibo esta palabra, pero si algo he aprendido a lo largo de mi caminar con Dios es que Dios es fiel y que cuando Él te pide que hagas algo y Él te pide que confíes en Él, es porque Él ve tu futuro, Él ya está en tu futuro. Entonces, a lo mejor en ese momento no podía confiar en mi esposo, pero podía confiar en Dios que me había dicho, quédate, espérate. No corras. Y eso que dices se me hace súper importante y valioso porque a lo mejor hay mujeres que, pues que definitivamente están viviendo una situación muy, o sea, pues de violencia, de abuso, de infidelidad, pero no necesariamente, si me explico, tenemos un Dios personal, ¿no? Y no por eso tú con eso tú le vas a decir a todas las mujeres, no, aguántate, quédate, no te vayas. Sino eso es de que Dios estaba viendo tu futuro. Exacto. Y es algo, como dices tú, tenemos un Dios personal y cada situación es diferente. En mi caso no había una situación de abuso físico, no había, o sea, mi esposo era un hombre súper responsable, buen padre, trabajador. No había adicciones. No había adicciones, no había absolutamente nada de eso. Era más que nada los propios traumas que él había enfrentado que no le permitían conectar emocionalmente y que obviamente pues había tenido la infidelidad, ¿no? Wow. Y exacto, por ejemplo, la infidelidad. ¿Cómo, cómo la pasaste, no? ¿Cómo? La verdad es que no te lo esperas, no lo ves venir, pero recuerda, yo había sido infiel antes. Exacto. Y porque yo no había recibido ese perdón, esa gracia, no había recibido nada de eso, sentí como que quería dar lo que había recibido de parte de Dios, quería extenderlo a Él. Y a veces somos tan rápidos para juzgar, ¿no? Sobre todo cuando no estás en esa situación. Déjalo. No, ¿por qué te vas a quedar con él? Pero no vemos que realmente la infidelidad no es el problema, es un problema más profundo. Definitivamente. Yo fui infiel no porque quería andar como, ¿sabes? Sí, Loca, sí. sino porque había una necesidad emocional, había algo mucho más profundo, heridas más profundas. Entonces, yo al ver a mi esposo que pasó por eso, decía, ok, Dios, híjole, enséñame a ver como tú ves, enséñame a perdonar como tú me has perdonado y dar de gracia lo que de gracia yo he recibido. Entonces, quizá para algunas pudieran decir, ay, qué tonta, nada que ver, pero para mí eso fue lo que trajo sanidad y claro, tomó tiempo y uno tiene que aprender a confiar nuevamente, pero más que nada yo confiaba en el Señor, que si el Señor me lo había pedido, Él iba a responder. En ese proceso de restauración, que es como Dios te fue sacando del hoyo, ¿no? Con lazos de amor. Por ejemplo, para una persona que está en ese hoyo y porque muchas veces uno está muy atormentado por sus pensamientos. Muchas veces que no sabes si es Dios, si es la voz de tu mamá, la de tu papá, si eres tú, si es tu carne. O sea, ¿qué voz fue la que tú seguiste? Para que las personas que escuchen puedan saber que si están escuchando esa voz, hey, es Dios, no eres tú, no es tu pasado, es Dios. Y cómo es que Dios te saca de ese hoyo, ¿no? Sí. Bueno, definitivamente la voz de Dios nunca te va a condenar, no te va a hacer sentir avergonzada, no te va a juzgar. La voz de Dios siempre te va a llevar a algo más, a algo mejor. Ahora, no significa que no te va a confrontar con la verdad, porque es lo que Él hace. Él nos ama tal y como somos, pero nos ama tanto para no dejarnos en la condición que estamos. Y porque Él tiene planes de bien para nuestra vida, obvio, su voz siempre va a ser hacia adelante, su voz siempre va a ser
yo ya te he perdonado, adelante, eres amada, eres aceptada. Entonces, es realmente entender tu identidad en Dios. Y para mí tuvo que haber un momento donde sobrenaturalmente te puedo decir, pude tener una experiencia con Dios donde por primera vez pude entender mi valor y mi identidad en Él. Y eso cambió absolutamente todo. Entonces, para una mujer que está pasando por una situación similar, es entender quién eres en Él, primeramente, que eres su hija antes que todo, y entender que eres amada y que no hay ningún lugar de donde tú estés, en el hoyo más profundo, en lo más oscuro, que Él no pueda llegar, que Él no pueda alcanzar. Porque a veces cuando hemos fallado tanto, nosotras mismas nos descalificamos, ni siquiera es Dios, somos nosotras que decimos, no soy digna. Exacto. O sea, ¿cómo me acerco al Señor? Lo que hablabas hace rato, de que dejamos de ir a la iglesia porque no, es que estoy pecando, es que estoy haciendo esto. Me voy a arreglar, Ajá. me voy a poner Sí. bien y ya que me ponga bien, Ajá. es como el enfermo que dice, Sí. ya que me alivie, voy a ir al doctor. Exacto. Sí, sí, sí. Pero aquí lo que vemos es cómo a un Dios, a través de la historia del hijo pródigo, venía todo hecho un desastre. Chamagoso. Ajá, y lo recibe. Y lo mismo Él hace con cada una de nosotras, que nos acercamos a Él y decimos, Señor, la regué, fallé, aquí estoy. Wow, wow. Y a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ahora, lo difícil ahora, porque, híjole, en el proceso de la restauración, pues, el perdón, por ejemplo, es una parte crucial, ¿no? Tú no pudieras estar con tu esposo si no lo hubieras perdonado. Pero también en el proceso de restauración es como si Dios va más profundo adentro de uno y te empieza a mostrar todavía de dónde viene todo. ¿Ok? ¿De dónde viene esta Carla insegura? ¿De dónde venía? ¿De dónde venía esta Carla? ¿Sí me explico? Desde antes, de que Dios te mostró, de que Dios te sanó, porque no solamente te sanó de tu pecado de haber sido infiel, ¿sí me explico? Sino eso pues trae una raíz profunda que Dios las muestra cuando no estás sanando. Entonces, ¿de qué más? O sea, ¿qué te mostró Dios? Definitivamente todo comienza desde mi niñez. O sea, todo comienza desde que soy pequeña y cómo desde ese momento comienzas a creer mentiras acerca de ti misma. Y después esas mentiras se convierten en realidades. Por ejemplo, una de las cosas que afectaron mi vida fue mi papá, que dejó a mi mamá para comenzar su vida con una nueva persona. Ahí está. Y fue un abandono de mi papá, de yo ser la niña de papá, de que era la única, de repente es, ok, de la noche a la mañana me voy y me desaparezco y ya no te veo. Entonces fue como algo que no podía entender. Y luego esa edad tan crítica, porque tenía 12 años, y cambia la dinámica familiar, y mi madre tiene demasiado estrés, y mucho de ese estrés yo creo que lo descarga conmigo. Entonces comienzo a tomar responsabilidades que a lo mejor no me correspondían. Y ahí es donde siento que comienza como ese quebrantamiento y que no me doy cuenta hasta años después. Quisiera decirte que fue inmediato, pero fueron es un proceso, años, tú lo dijiste. y años de estar igual en la iglesia, sirviendo al Señor. Y eso es lo que entiendo, que hay mujeres que quizás están viendo este podcast y aman al Señor con un corazón sincero. Yo no estoy diciendo que no, y lo sirven. Pero hay tantas cosas en tu corazón que aún han sido sanadas. Que no son libres de esas heridas. Y que Dios quiere sanar y hacerte libre para que puedas experimentar la plenitud de su amor y vivir en la plenitud de vida. Sí, Dios siempre quiere ir más profundo. Claro. Siempre Dios quiere ir más profundo. Wow, Carla, ahora, híjole, toda esta experiencia me encanta porque ahora, o sea, tú tienes un podcast, tienes un ministerio de mujeres, estás en un equipo pastoral con tu esposo y digo, wow, que, o sea, obviamente estás dando lo que de gracia recibiste, pero ¿cuál es tu corazón para esas mujeres? ¿Qué lata el corazón de Carla para esas mujeres, no? Y que solamente sabemos que viene de Dios. Y para mí lo que habla es como Dios, híjole, te sana, pero te da para dar. ¿Sí me explico? Que para mí cuando uno está ahí, dando lo que ningún humano te dio, pero dando lo que Dios te dio, para mí es como la culminación de una restauración, ¿no? Definitivamente, Dios nos sana para ayudar a otras personas a sanar.
Definitivamente. Dios te llena para que puedas dar desde ese lugar de plenitud y abundancia. No puedes dar lo que no tienes. Entonces, ahora mi pasión es ayudar a cada mujer que está atravesando por un proceso de esa forma, que a lo mejor se alejó de Dios, que a lo mejor siente que no es digna, decir, no, Dios no ha terminado contigo aún. Dios aún tiene planes. No tires la toalla. No tires la toalla. No te vayas. No te rindas. Aguanta. No te rindas. Si no te Sí. rindas tan pronto, porque Sí. a veces a la primera de cambio ya, ok, no, ya, hasta aquí. Y a veces te pierdes la oportunidad de ver lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto que se somete a Él y que le cree. Entonces, mi corazón es, no, mujer, quiero ayudarte a conectar con Dios, ayudarte a crecer, a sanar. Y lo que me apasiona es ver mujeres activadas en su propósito y caminando en lo que Dios les ha dado que hagan. Entonces, eso es mi corazón. Oye, Carla, sabemos que, híjole, que el proceso completo y pleno de la restauración lo vamos a vivir en el cielo, ¿no? Uh-huh. Y que de aquí que llegamos con el Señor, todavía estamos en ese proceso, ¿no? Absolutamente. Ahora, que también no es fácil. Digo, gracias a Dios, ya salió uno del hoyo, pero Dios siempre te quiere llevar a más, te quiere llevar a más. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive eso ahora en la actualidad, ya siendo... O sea, cuando volteas atrás y dices, gracias Dios de donde me sacaste, ¿no? Pero sabemos que todavía estamos en ese camino. ¿Cómo se vive ese camino ahora? Bueno, definitivamente los retos van a venir. Uh-huh. Sí, ya eso como dices tú, eso lo pasamos, ya. Pero ahora van a venir nuevos desafíos, porque cada nivel te va creando nuevos desafíos. Sí. Entonces yo creo que para mí, cuando la forma como yo tomo esos desafíos, siempre veo hacia adentro y digo, ok, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? ¿Qué puedo aprender acerca de mí misma? Y como decía al principio, las crisis revelan qué hay en nuestro corazón y nunca dejamos de crecer. No podemos decir, oh, ya llegó el momento donde ya llegué. No. Eso va a ser cuando lleguemos al cielo. Exacto. Entonces, en lo que llegamos al cielo, Dios va a seguir trabajando aún más profundo si se lo permitimos. Entonces, aquí es de una forma práctica, te diría que es, ok, Dios, ¿qué me quieres enseñar a través de esta situación que estoy viviendo? ¿Dónde puedo tomar yo responsabilidad de lo que estoy viviendo? Y donde no. Y donde no puedo tomar responsabilidad, entonces confío, lo pongo en tus manos y confío, Dios, que tú vas a obrar todas las cosas para mi bien. Entonces, eso requiere, yo creo, un nivel de madurez y de caminar con el Señor y conocer. Pero si no te rindes y dejas que Él se muestre, vas a comenzar a desarrollar esa confianza en Él, donde sabes que cualquiera que sea la circunstancia que pase en tu vida, vas a estar bien porque Él está contigo y porque Él va a trabajar las cosas a tu favor. ¿Qué consejo le das, amiga, a una mujer que está en medio de una familia combinada, con una problemática, a lo mejor con hijos que no son de ella, con una problemática, ¿verdad? Con un esposo que quiere salir corriendo, ¿en qué problema me metí? ¿Qué consejo tú le das a una mujer que está en una situación difícil dentro de una familia combinada? Wow, las familias combinadas, de verdad. Primero que nada, mujer, déjame decirte que si no está haciendo esa experiencia que tú pensabas, lo siento mucho. Siento mucho esas lágrimas que a veces en silencio tienes. No es fácil, no es fácil. Pero yo creo que hay dos cosas que puedes hacer y una de ellas es, claro, aférrate de Dios, busca a Dios. Yo me acuerdo que había momentos donde yo le decía a Dios, Dios, porque para mí fue un reto con mi hijastro. Y yo sentía que el niño no lo aguantaba, la verdad. Y entonces decía, Señor, ayúdame a ver este niño como tú lo ves. Pero bueno, busca al Señor. Pero también no lo pases sola. Okay. Pídele a Dios que te dé personas que hayan a lo mejor atravesado por un proceso similar, que caminen contigo. Necesitas un lugar seguro donde puedas sacar tus emociones sin temor a ser juzgada y sin temor a que hablen de ti. Entonces busca ese círculo pequeño que es seguro donde puedas decir, ¿sabes qué? Hoy no puedo. Porque si no, entonces toda esa tensión se va a acumular. Se va acumulando y no eres la mejor versión de quien Dios te creó que tú fueras. Entonces,
ser mamá de un hijo que no es tuyo es difícil. Y que tiene otra mamá. Y o que sea, tiene otra mamá, porque sí. a veces el otro padre también causa, el Sí, padre sí, ausente definitivamente. causa conflictos en la relación, pero yo creo que sería eso, y separa tu matrimonio en forma de ponte de acuerdo con tu esposo, cómo van a criar estos niños, porque si no va a ser un caos. Hablar antes. Hablar antes. Antes de que entres ahí también, amiga. Habla antes, ponte de sí. acuerdo, di cómo va a estar la cosa, ponga las reglas Sí. y también de ahí parte y toma tu decisión si vas a entrar a una familia combinada, ¿no? Sí, Es súper definitivamente. importante. Wow, muchísimas gracias, amiga. Hay una frase que usamos siempre aquí que decimos, todos hemos sido quebrados. Es solo que unos logran que las piezas quebradas de sus vidas sean como piedras preciosas que adornan una corona. Gracias porque dejas tus heridas que brillen y que enseñen y que se muestren a otros totalmente. Es un ejemplo, ¿verdad? Cuando vemos a personas pues, que dan sus piezas a Dios para que Él pues, se glorifique y podamos ver el poder de Dios y cómo Él torna todo lo que era de maldición, todo lo que estaba planeado para destruirnos, ahora Dios lo usa para ayudar a otras mujeres, para que otras mujeres se levanten, para que otras mujeres digan, hey, sí se puede, no puedes. Entonces, esas heridas vienen a ser esas piedras como que iluminan un camino, ¿no? Muchas gracias por eso. Gracias a todos. Ya saben, no se les olvide suscribirse, compartir y nos vemos a la próxima. Bye. Ay, gracias. Bye.